puesto con Diana era que en un primer momento hiciéramos como una socialización muy experiencial o desde lo que hayamos leído, lo que hayamos mirado, escuchado o lo que sepamos previamente como sobre el tema de los pueblos indígenas que habitaron antiguamente el Valle de Aburrá, y en un segundo momento pues como que de la mano de Diana pues que tiene un buen ejercicio como de rastreo histórico, como articular algunos elementos así como de lo que cada uno pueda digamos compartir, y ya lo que vayamos hilvanando pues en la conversación y inquietudes o preguntas que nos puedan surgir también en el camino. No sé si Diana quiere complementar algo como con respecto a la metodología para dialogar un poco. Sí, pues la idea es como que algo como y vamos entonces complementando. ¿Cómo, cómo? Pues, ¿quién quiere empezar? Pues, o Bueno. ¿cómo hacemos? ¿Quién le gustaría hablar de primero? ¿Quién hay por ahí? Nigui, la banda, los que están acá. ¿Qué dice la banda? ¿Qué conocimiento previo tienen sobre los pueblos de este territorio? Yo empiezo entonces con algunas cosas que he escuchado. Qué bien, bienvenido también al hermano René. Bueno, contextualizando un poco a René, vamos a conversar como sobre los conocimientos previos que tenemos como con respecto a los pueblos que habitaron el Valle de Aburrá y algunas de sus tradiciones. Yo voy a comenzar como con algunas cosas que he escuchado y que he mirado, y de pronto pues me pueden ir complementando. Lo que yo he mirado por ahí también andando y escuchando es, por ejemplo, Sí. al sur, en lo que hoy es el municipio, perdón. ¿Ibas a decir algo, Diana? Bueno, exacto. No. Yo ahorita mando la cosa. Bien, entonces, como con respecto a algunas cosas que yo he escuchado, e incluso con respecto a sitios arqueológicos, pues he pillado que en el sur, en lo que hoy es Itagüí, habitaba una comunidad que se llamaba los Vitagüí. No tengo como mucho conocimiento, digamos, histórico de en qué tiempos habitaron, pero tengo entendido que en honor como al nombre de ese pueblo, hoy se llama así como el municipio. Y también hay vestigios arqueológicos de petroglifos ahí en el Pico Manzanillo, que es precisamente en Itagüí. Se han encontrado como registros arqueológicos en ese punto que no conozco con exactitud tampoco de qué época, digamos, son, pero que están ahí pues y tienen, digamos, un buen tiempo. También he escuchado que en el Bolo, que es como por Guayabal para arriba, también han encontrado vestigios arqueológicos como en esa zona. He escuchado que el valle también estuvo habitado por los Nutabe que incluso todavía pues perviven algunos pueblos. Hacia el norte también he escuchado que habitaron el pueblo de los Niquía.
que incluso del cerro para arriba hemos visitado un lugar que es como un lugar de adoración y como una especie de reloj solar que hay allá arriba, como en el cerro Quitasol, que incluso está como por terracitas esa zona, donde está la zona de los guardabosques, también hay como unos sitios, digamos, arqueológicos allá donde hay como unas piedras gigantes amontonadas y de allí se hacía como un reloj solar. He tenido pues como en referencia ese cerro, en lo que hemos escuchado pues el Cerro Nutibara y el Cerro Volador también han sido como cerros sagrados y cerros de adoración en el territorio, siendo el Volador como el Cerro del Sol y el Nutibara como el Cerro de la Luna. Incluso se hace referencia pues como al cacique Nutibara, precisamente en el cerro hay una estatua de él. No conozco mucho si los Nutibara como tal sean un pueblo, si tengan relación con los Nutabe. También, digamos, he escuchado un poco sobre eso. También sé que hay vestigios arqueológicos acá en Santa Elena, en algunos de los, digamos, de los senderos ecológicos y en varios lugares de Santa Elena. También tengo conocimiento y he visto también como ciertos vestigios arqueológicos como por esta zona de Santa Elena, así como partiendo más incluso de los conocimientos experienciales que el rastreo, digamos, histórico, pues he pillado esto. También tengo entendido que en el Picacho también fue un antiguo lugar de, digamos, de adoración de los pueblos indígenas, donde hoy está como, es un Cristo, o es una Virgen, el que hay en el Picacho, un Cristo. También hay como esa relación que casi siempre donde ponen los cristos o donde ponen así las vírgenes o esas estatuas o esos monumentos, digamos, religiosos judocristianos, generalmente ubican esos lugares como en los puntos que antiguamente eran de adoración. Es muy particular porque en diferentes pueblos y regiones del país es muy común esto, como que en el cerro que antiguamente fue de adoración, ponen un sitio sagrado de la religión católica, un Cristo, una Virgen, una iglesia, o sobre lugares incluso donde hay pues sepulturas. Más o menos eso he escuchado yo de mi parte un poco, es como de lo que me acuerdo en estos momentos. No sé quién más quiera, digamos, compartir un poco sobre lo que haya escuchado de los pueblos que habitaron también todo este territorio. Ay, ¿qué quiere colaborar? Bueno, volví. Bueno, no sé, Diana, si nos compartes un poco como de lo que hayas rastreado y vamos como partiendo de ahí para de pronto ir haciendo preguntas, que hoy estamos como muy penosos, como para ir rompiendo el hielo un poco, como a partir de allí. Bueno, ahora les voy a presentar como lo que hice. Pero que yo no sé manejar eso. Ah, ay, no, espere. Ah, ¿cómo hago para compartir? ¿Me explica? Ah, no. Sí, en la parte inferior derecha, creo que hay una parte que dice presentar ahora, como compartir pantalla, pues dicho de otra Mm, forma. ¿Sí lo es? y ahí se ve.
No, en este momento no. Estás compartiendo. Ya, Sí. ahora sí. Pues dice, Ay, no. Ahí se ve. No, todavía no. Ahí, Ya, ahora no. sí está cargando. Ah, bueno. Ya, Bueno. Ah, sí, ahí se ve. sí. Lo de los órganos que ayudan principalmente como a mantener esa turgencia al interior de las plantas y de las células, pues no son procesos, como tú lo dices, que se Ah, ¿puedo hablar? ¿Cómo? ¿Puedo hablar? Sí, claro. y ¿Puedo hablar? tampoco Sí, dale. forzar, ¿cierto? Entonces, bueno, En esos momentos, hice como una anotación después de lo que tú mencionaste. tanto, también un proceso Ya más o menos estoy hablando lo que, de lo que tú dijiste, pues con lo que yo más o menos consulté. ¿Listo? eso se va Entonces, bueno, en camino. así pues, circuló pues el círculo. Bueno, alguna vez Entonces, lo que mencionaste es que para que se dé el cambio, de Itagüí, pues, pues, por ejemplo, pues, un personaje que fue pionero en la arqueología fue Graciliano Arcila, que fue además el fundador avance del Departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, y pues por eso pues que hay una colección pues de arqueología pues que tiene pues que lleva su nombre en la universidad, y él encontró pues pues, digamos, pues, sobre estudios, entonces, digamos, como que los que más han avanzado, como en estos estudios arqueológicos, lo han tomado como en cuenta él. El primer estudio, pues, empezó como en el 50, pero en el 77 fue que hizo la publicación, como con todo lo que encontró, que pues, encontró tumbas, pues, por particulares, por boqueros, en Itagüí, por ejemplo, o en La Estrella, en Bello, Copacabana, Simón Bolívar, por acá, pues, por donde yo vivo, en La Castellana y en Copacabana. Entonces, los estudios se dividen como en dos fases: precerámico, que antes referenciaba en el siglo octavo al quinto antes del presente, como lo mencionan pues, los antropólogos. En esta época se Diana, menciona por la cultura. Señor, es que hay perdón, cerca por allá. esa forma de decir antes del presente es como otra forma de decir antes de Cristo, digamos, manteniendo una discusión ahí tensa. Sí, Ah, ya, qué pena. en el libro, pues, sí, tranquilo. Ya, qué pena, continuará solo para tener esa claridad. Sí, tranquilo. Entonces, esa cultura, la cancana, se conoce pues como, ¿verdad? Pues como la primera, antes pues de las que les voy a mencionar. Entonces, bueno, pues, también hace 6.500 años, de las etapas fenológicas. pues, de la tecnología lítica, es decir, de piedras, aproximadamente de recursos naturales, y pues por la horticultura plana y una cerámica de mayor antigüedad, pues, de las que les voy a mencionar. Ya luego seguía la siguiente, ya es cuando ya entra. Ay, espérame. No, yo creo que no me da lo que quiero hacer, pero bueno. Agroforeras, es decir, ya del siglo V al XVI después de Cristo. Ay, espérame que yo creo que yo dejé de compartir. Sí, dejaste de ¿Cierto? compartir pantalla. Yo pensé que había entrado alguien. Eh, bueno, voy. Pero como para que no me vaya. Bueno. Ah, es que alguien escribió. Voy. Bueno. Ah, ¿ya está la hora? Ya. Bueno, entonces, ahí es como donde menciona, pues, como dos, mientras que esto me comparte otra vez, dos pueblos, pues, como dos culturas, perdón, que son el Pueblo Viejo y Ferrería, que también están ubicadas en Itagüí. El Pueblo Viejo es de... Voy a bajar ahí. Bueno, voy a bajar ahí por si me toca dar entrada a alguien. Entonces, ya, listo. Voy acá, ¿cierto?
Listo, voy acá. ¿Cierto? Ya. Entonces, vamos a empezar a hablar de la cultura ferrería, que como les mencioné, pues, se encontraron restos de esta cultura en Itagüí. Y pues su nombre se debe pues, como al lugar donde encontraron estas tumbas. De esta fecha del siglo V al III antes de Cristo. Entonces, además de Itagüí, también, digamos, se encontraron estos restos en lo que, pues como mencionó, pues también están un poco cerca de Guayabal, Belén Altavista y El Volador. Bueno, entonces ya les voy a comentar. Otros lugares pues, de Antioquia, como Remedios, Yalí, el Santuario, Abejorral, Nariño, Liborina, Sabana Larga, y pues, cerca del río Porce, Amalfi, Yolombó y Gómez Plata. Está relacionado con otras culturas cerca al río Magdalena y al río Porce. Entonces, bueno, se caracterizaban por agricultores y alfareros. Les voy a comentar un poco las viviendas. Y era pues que ellos construían entonces en las zonas bajas de los cerros para tener más acceso pues como a los recursos. Cultivaban frijol, maíz, auyama y tubérculos. Desde acá ya es como donde se desprenden los sitios arqueológicos que los quienes más han estudiado pues como estos. Entonces pues ha sido la profesora la antropóloga Leila Castillo, Gustavo Santos, y no me acuerdo qué más. Entonces, hay como varios lugares, como Envigado, en la Loma del Escobedo, La Morena y Las Flores, Guayabal también, pues como mencionó Esteban, la Diana, Adventista, la Universidad Adventista. Señor, el Nigui pregunta que si puedes poner las señor, diapositivas, que si el Nigui pregunta que si puedes poner las diapositivas en presentación para que se vea un poquito la letra, que seguimos acá con la lectura. sí, sí, señor. Eso, gracias. Bueno, vamos. Ahí me vas diciendo que así como no leo el chat, qué pena ahí. Bueno, voy a empezar antes desde Ahí la se zona de ve. Envigado. Perdón, desde las tumbas de Envigado. Antes, como le mencionaba antes, se encontraban. Listo, gracias. En Envigado, la Universidad Adventista, el Volador, pues como el más conocido, y la Colinita y Guayabal, pues como mencionó, pues también Esteban. Ya bueno. Entonces, bueno, en Envigado, sobre todo se encontraban estas tumbas, pues cuando estaban haciendo unas urbanizaciones, entonces, bueno, en Loma de las Flores, en el Escobero y en La Morena. Y también, como con todo este cuento del Metro Plus, también han encontrado, pues, tumbas, pues, o sitios arqueológicos. Ay, perdón, bueno. En Las Flores, entonces, bueno, como menciona, pues ahí, una tumba en una colina que forma parte de una urbanización, que queda pues por Las Palmas, bueno, y pues que fue encontrada pues también por un empleado de Metroplus. Y se encontraron piezas dentales, restos óseos y fragmentos de carbón, pues porque entonces, pues, al investigar como todo este tema de la tierra, pues y todo el cuento del carbón, eso significa pues que ahí hubo pues asentamientos humanos. Entonces ahí es como que empezaron como a indagar y con todo el tema de la datación de carbono 14, pues que son lo que hacen con los estudios de los antropólogos. En el Escobedo, también como les mencioné, pues en otra urbanización, se encontró una tumba de pozo con cámara lateral, con dos cámaras opuestas, una grande y otra pequeña. La cámara mayor presenta grabados orientando de norte a sur y de oriente a occidente, pues como lo que da como cuenta de cómo estos asentamientos, pues trabajaban a través del arte, pues también, y cómo pues ahí dejaron plasmado lo que hacían. Se hallaron restos de 15 individuos dispuestos concéntricamente en una naringuera constituida por un alambre de oro, pues ya les voy a mostrar. Bueno, en la cámara menor se hallaron restos óseos de 3 individuos y 3 naringueras de oro. Otros objetos hallados en esa tumba fueron una piedra de mulet, fragmentos de cerámica y una vasija de mala calidad, pero lo que también da cuenta pues, de cómo vivían estas comunidades. Bueno, en el 2008 fueron encontradas vasijas pues, en La Morena, piedras y hachas de moler con más de 10.000 años de antigüedad, pertenecientes a comunidades horticultoras que cultivan maíz y frijol. Entonces, bueno, esta es como una de las imágenes que se encontraban pues allá. Y estas tumbas entonces están conservadas en el Museo Arqueológico de Envigado, en el que queda pues ahí la Biblioteca de Buraranga. Bueno,
La colinita es como donde más han encontrado, aunque no puse pues toda la información, pero es como donde más han encontrado, que queda pues en Guayabal. Entonces, pues por un lado, pues en el 53, el grupo de guaqueros encontraban pues una tumba de pozo con cámara lateral en el cerro. Ya se encontraron 213 volantes de uso, clasificados en 4 grupos: piramidales, discoidales, hemisferoidales y cilíndricos, siendo la mayor frecuencia la piramidal, sugiriendo pues como que era la de mayor demanda para las actividades textiles, y eso era pues para mayor facilidad, pues en el sentido pues de, no, pues al girar y tener mayor eficiencia en el movimiento, lo que les permitía pues como poder hacer más elementos textiles. Entonces pues como que leyendo pues como esto me he dado cuenta como de toda la riqueza pues como textil que hemos tenido, pues y también digamos de es como donde se vería como toda la industria textil que luego pues tuvimos acá en el siglo XX, analizando pues como todo esto. Bueno, esos son los volantes pues más o menos como de los que encontraron, y el antropólogo pues Pablo Orizizal, que fue pues como el que más estudió como esto. Años más tarde encontraban como otras tumbas pues ahí también por Guayabal. Hace poquito, creo que fue como en 2015, pues que encontraron como estas tumbas, no que ya ahí no la mencioné, pero ahí les cuento. Bueno, un momento, que mi gato va a entrar. Bueno, no va a entrar. Bueno, quizás como la más conocida, ¿no? El Cerro Volador. Como mencionaba Esteban, es como donde está, pues como que sea como constituye como el Cerro del Sol, dale volar pues como el tema, pero antes como donde más han encontrado. Esos fueron estudios entre el 90 y 91. Y por todo lo que encontraban pues allá, se constituyó pues el Cerro Volador bien de interés cultural en el 98. Se encontró un cementerio de tumbas de pozo con cámara lateral. Se encontraban 10 tumbas, de las cuales 9 ya habían sido intervenidas por boquerías. Bueno, contenían estos óseos humanos de varios individuos, fragmentos de vasijas de cerámica, volantes de uso y restos de óseos de caballos y vacas. Bueno, dale para antes un poco del tema. Bueno, también se encontraban volantes de uso, pero aquí pues como con menor cantidad, en el ajuar funerario, lo que pues como indicaba pues como estas comunidades pues eran enterradas también como con todo lo que hacían en la sociedad. Y también era muy particular, pues así como lo mencioné la Polinita, el tema pues como cómo decorar los volantes, ¿cierto? Porque todo eso tenía pues su significado. Más o menos, bueno, la foto no es una mejor, pero más o menos como lo que está pues en el libro, cómo fueron a encontrar las tumbas. Bueno. En la Universidad Adventista, por aquí por la Castellana, por donde yo vivo, se encontraban también pues tumbas pues más antiguas, en el sentido pues de que a diferencia de las que encontraron el volador, acá no encontraban restos de óseos pues de caballos y vacas. Entonces lo que nos da es como cuenta pues de que digamos en el volador hubo asentamientos hasta la época de la conquista, mientras que el adventista pues no, pues simplemente fueron comunidades pues prehispánicas. Bueno, entonces acá, bueno, pues se encontraban pues como estos restos de estas tumbas, pues cuando la universidad estaban pues como interviniendo ahí con las máquinas, encontraban estas tumbas. Entonces, bueno, una de las tumbas se conservaba su estructura, tenía grabados en la cámara, simulando a las fardas un círculo que las une a la base, el ápice del cono y la trama del tejido del techo. Y otra tumba que suele conservar la parte basal de la cámara tenía grabados similares, por lo que puede decirse que eran representaciones similares a las viviendas encontradas en el volador. También se encontraba un volante de uso y una placa de Muller. Bueno, bueno, y pues por lo que nos comentaba de la tierra, bueno, que eran agricultores sedentarios, que cultivaban pues frijol, maíz, yuca y sagú, que era una especie pues de papas, si no estoy mal. Y también se encontraban por de animales óseos, pero no pues vacas y caballos, sino en este caso pues un pecarí, que es como un cerdo.
lo que entonces, pues, lo que entonces uno pues podía decir pues ahí era como la importancia pues para ellos de la producción de carne, hueso y cuero. Esa es como la mejor foto pues, pero bueno, como el animalito, el cerdo de monte y más o menos así era pues como las tumbas se encontraban ahí. Bueno, pero que encontraban en la colinita está ubicado pues en una exposición pues en el Parque de Biblioteca en Guayabal de Volador. Allá hay unos restos pues, una parte pues como la dejaron allá del adventista, no sé, pero bueno, asumiría pues que pues porque en el Museo de la Universidad pues hay una buena colección, pues esto que han encontrado, entonces pensaría que están allá pues, pero bueno, la verdad no puedo afirmar. Bueno. Entonces ya pues como la cultura ferrería que les comenté, las que encontraban en Itagüí, que también encontraban por esos en El Volador, Adventista y en Belén. Pueblo Viejo fue pues otra cultura prehispánica que también pues estuvo a la par que ferrería y pues se tomó su lugar, su nombre, perdón, refiriéndose pues a un lugar pues que hay en la Estrella. También pues se localizaban en Calda, Risaralda, Antioquia y norte del Valle. Se caracteriza pues por el tipo de cerámica que en la casilla pues lo denominó marrón inciso, por ser vasijas pues y ollas de cuerpo globular y cuencos, entonces son comunes el marrón inciso pues como le mencionaba, por eso pues ya lo denomina así, y por la decoración pues que eran como líneas dispuestas en espina de pescado y entonces estampadas pues también como que uno puede dar cuenta ahí de cómo era la economía de estas comunidades. Su tradición pues, también está asociada pues, a la metalurgia de la quimbaya, que ya pues digamos es más conocida pues por el poporo pues y todo este asunto de lo que conocemos un poco el eje cafetero. Bueno, como les comenté, pues todas las viviendas pues también están ubicadas en zonas altas y medias por el tema de los recursos y si no hacían pues como terrazas artificiales y entonces pues como en ese sentido para estar como más cerca pues a los recursos y bueno digamos que también lo que se menciona ahí es que hacían las tumbas en los cerros, pues, como mirando hacia el oriente, hacia donde salía el sol, por el tema, pues, de la cosmogonía indígena. En Pueblo Viejo, pues, también como mencionaba Esteban, intercambian productos como la sal y el oro, por eso por los caminos en Santa Elena, porque desde allá, pues, intercambiaban, pues, la sal por las comunidades que venían, pues, de allá del oriente, y el oro, pues, desde Caucaso. También para atrevimiento de colocar el mapa que por ahí me compartió Esteban, pues para dar también como cuenta un poco pues como de cómo era Antioquia pues antes pues como la configuración con los grupos indígenas, no encontré más, perdón, bueno, entonces ya les iré comentando. Entonces, pues es como unas discusiones de cómo está configurado los grupos indígenas, entonces simplemente pues lo dejé como así. Los jurados pues se caracterizaban por ser muy guerreros, pues dicen pues contaban los españoles pues que usaban flechas envenenadas, entonces por eso fuera muy complicado pues como evangelizarlos. Eh, Estuvieron ubicados en el sector oriental del río Atrato y fueron llamados así pues por un cacique pues que caminaba la zona. Formaban provincias pues como las de Urabá y Meguane sometidas pues al cacique. Y tenían pues comercio con otros grupos al interior de Antioquia y Chocó. Bueno, entonces comerciaban por mujeres, carne, pescado, que eran intercambiadas por oro. Poseían gran riqueza de recursos naturales como animales de caza, aves, peces y además cultivaban el maíz y la yuca dulce. Entonces, pues, por ejemplo, los españoles pues cuentan las crónicas que allá llegaron pues y pues que contaban pues los indios pues que estaban muy bélicos pues con las flechas y entonces que mataron pues varios españoles. Uno de ellos pues logró como pacificarlos pues y los evangelizó pues cuenta pues que 8.000 indios, se llevó pues a uno de ellos pues para Cartagena, eh, pues como que para que hablara con el gobernador allá, eh, y ya regresar, pues bueno, pues ahí pues uno de ellos, pues uno de los conquistadores,
fundó un pueblo, pero antes en un día de Semana Santa los indios pues lo mataron a él y a dos españoles más. Entonces ya los españoles pues no volvieron, ya fue muy complicado pues como evangelizar pues esta tierra. Más o menos pues dicen pues como que hasta el siglo XX fue como que lograron como pacificar un poco a los indígenas, pero pues se fueron como acabando pues como por todo lo, pues como por todo el tema pues de la colonización y eso. También cerca de ahí, entonces por ejemplo había como una disputa ahí con los Urabás y los Cueva, entonces mientras que los Urabás pues eran pues digamos pues que tenían el buen uso pues de arcos y flechas envenenadas, los Cueva no, entonces fue más fácil pacificarlos. Entonces los Urabás estaban ubicados pues hacia el lado oriental, los Cueva hacia el lado occidental, entonces pero estaba como ahí como se disputa entre ellos dos. Y bueno, entonces vivían pues en pequeñas aldeas, en el litoral o en las terrazas ribereñas. Y los consideran como la gente más política de la región. Pues de esas, por ejemplo, las crónicas, pues dicen pues que no practicaban pues el incesto, pero que, digamos, pues no se casaban con, pues con mujeres de otras naciones, otros grupos. Eran, pues tenían varios cacicazgos pues también, bueno, y bueno, entonces, bueno, cultivan maíz, frijol, camote y algodón. El camote es como una especie pues, de papa. Y bueno, ustedes bueno, dice, con la maíz fabricaban la chicha. Entonces, según las crónicas, dice, toman el grano, lo ponen en remojo hasta que comienza a brotar, pasado lo cual lo hierven y luego dejan en reposo por un par de días. Digo que es de muy mejor sabor que la sidra o vino de manzanas y a mi gusto y al de muchos que la cerveza. Y es muy sano y muy templado. Y es la cosa del mundo que más sanos y gordos los tiene. Muy bien. Gente, muy bien. ¡Ey! Oigan. Va muy bien, muy bien. Sí, va Ah, bien, va bien. Sí, vamos melos, vamos melos. Estamos escuchando, Diana. Estamos Está entretenido con la chicha. bueno, una y habla, no sé. Bueno, entonces, bueno, también pensé una cosa ahí, uno que de esos Estamos indios, a pues, cambiar, señor, estamos acá en VIP escuchándote con toda atención. bueno, está bien, me parece muy bien. Bueno, entonces estaban sentados en el Capurganá, Candí, Turbo, Arboleta, Necoclí. Y bueno, entonces también cuenta pues que cazaban manatís, pues, las tortugas pues también las utilizaban pues para su economía y recolectaban pues vegetales y también practican el comercio pues con otras comunidades. Me pareció muy curioso pues como hablando de tradiciones y de música pues y de canto, esto pues que encontré, bueno, dice, las tradiciones que está pues en las crónicas de Fernández de Oviedo, en la historia general y natural de las Indias. Las tradiciones se remitían con aretes, que son cantos, que también vienen de los indios taínos, que son del Caribe, también pues cercanos pues a, pues, a estos indios, pues a los Urabá y a los Cueva. Digo que el areito es de esta manera, como cuando quieren haber placer y cantar, juntarse en mucha compañía de hombres y mujeres, y tómanse las manos mezcladas, y a uno, y dícenle que sea el tequina, el maestro. Y ese que ha de guiar, ahora sea hombre, ahora sea mujer, perdón, da ciertos pasos adelante y ciertos atrás, a manera propia de contrapás. Y andan en torno de esta manera, y dice cantando en voz baja, algo muera lo que se le antoja. Y como él dice, respóndele la multitud de todos los que en el contrapás o areíto andan lo mismo. Y dura 3 y 4 horas y más, y aún desde un día a otro, en este medio tiempo, andan otras personas detrás de ellos, dándoles a beber un vino que ellos llaman chicha. En ocasiones las mujeres acompañan a los hombres al campo de batalla, o cuando son señoras de la tierra y mandan y capitanean a su gente. Bueno, siguiendo, el Cacicazgo de Huaca, que también, bueno, está pues en el mapa, bueno, ubicado en el extremo noroccidental de la cordillera, desde el río León hasta la Sierra de Ibe, hasta el curso superior del río Sucio, los afluentes de Urama y Uramito. Su nombre se debe pues a la deidad Huaca, a la que se le rendía culto, inaugurada en templo. En la sierra se producía algodón, oro, pescado, tejidos y carne de monte. Hacia la parte del río Sucio se concentró la producción agrícola con extensos campos de maíz, frijol, yuca, batata y numerosos frutales. Bueno, en los Nore, ubicados en Frontino,
mantenían contiendas con los grupos vecinos, como los Guaca, los Tabal, los grupos de Buritica. Los catíos también son pues, como un grupo muy numeroso. Decían los españoles que eran como los más avanzados pues, en tecnología, pues como pues, que tenían un sistema de pesos pues medias y balances para el oro. Y también pues como acá también como se vio, como dijo Esteban, los jeroglíficos en piedras, mantas y otros materiales. Y bueno, manejaban una estructura igualitaria, a diferencia pues de los Huacas, tenían un cacicazgo pues. Bueno, los como dijeron pues estaban pues como los que más se conocen pues de acá, pues los aburradas, que pues eran como los que tenían pues los cementerios pues sí es. Entre ellas pues eran agricultores del maíz, el frijol, la yuca y árboles frutales, también cazaban, pescaban, tejían y mantenían relaciones comerciales y conflictos bélicos con indios de otras comarcas, que digamos tienen mucha relación con lo que les comenté de las tumbas, porque eran como esos grupos que encontraron acá. Ya les voy a comentar, bueno, vean cerdos, conejos y perros. Es muy curioso porque en lo que me encontré decían que perros mudos, pero yo no lo puse así, pues porque como que me parecía muy curioso, pues como esa descripción de perros mudos, pues destaca por ser grandes tejedores, como les comenté con lo del cuento de los usos. Y bueno, no se conoce como cultivos de algodón, pero sí que intercambiaban, como les comenté, la sal por algodón y oro. Bueno, su ubicación cerca a las laderas probablemente favoreció la explotación de la arcilla para la alfarería, que son explotadas pues como todavía se ve por las rilleras en Altavista, pues Itagüí. Y como les comentaba el tema de la tierra, que se va encontrando pues ahí también como sus vestigios. Entonces, bueno, pues se cuenta pues que fueron invadidos por los nutaves, por lo tal vez digamos que son más conocidos los nutaves que los aburrados. Entonces, por ejemplo, pues que el nutave, el cacique nutave pues, de Nutiara, pues por el tema de la, de la escultura pues que hay en Nutiara y también, por ejemplo, es muy particular la escultura que está en el Pablo Tobón, allá afuera del Pablo Tobón, la Bachue, que también es como de estas mismas de lo nutave. Que por ejemplo, bueno, como dato, pues hemos ido un poco, pues, en cuanto a contexto histórico, la fue, es de Pedro Horacio Betancourt, escultor Pedro Horacio Betancourt, y estuvo un tiempo en una casa por Laureles, perdón, la lograron rescatar, y se, pues la llevaron pues allá al Palo, pues como cerca al Palo Tobón. Bueno, entonces, bueno, como les decía, pues ahí, bueno, casi que no, pues no gobernaba pues desde acá, sino que lo hacía desde Frontino. Lo notable, pues ya les voy a comentar, pero bueno, digamos pues que pues en la época prehispánica estaban ubicadas pues cerca del río Cauca, digamos pues todavía, pero han tenido pues como sus problemas últimamente. Entonces, digamos, en la época prehispánica trabajaban la agricultura agroalimentaria, fabricaban vasijas de barro y tejían y teñían telas de algodón y trabajaban el oro modelando figurillas de animales y hombres. Cultivaban maíz, frijol, algodón y árboles frutales. Entonces, bueno, pues como ya digamos mencionaba pues y ya más o menos conocemos, antes de la colonización tenían pues al cerevolador como cero del sol. Uy. Y allá agradecían pues a la Pachamama y hacían pues sus pagamentos, enteraban a los caciques, como ya les comenté, y el Nutibara, ah, bueno, y el Nutibara era pues como el cero de la luna, allí parían las mujeres, era como otro sitio sagrado pues para ellos. Allá, ya no se ve, ¿cierto? Espérese. Bueno, mientras Sí, sí, me ahí van se diciendo. con la grande otra vez. Ahí, ¿cierto? Presentación, sí, es. Está bueno, está Listo. bien bueno. Bueno, entonces les comentaba, pues como antes de, me fui para abajo, pues antes de comenzarles como no están ubicadas las notades, porque, bueno, el tema es que, digamos, pues que actualmente están ubicadas como en Sabana Larga, sobre todo pues como por el tema de más o menos del río Cauca, pero entonces, bueno, el tema es que pues como que buscando, como bueno, indígenas en la actualidad en Antioquia, entonces yo buscaba los Embera, los Zenú, los Unandule,
sí, ahí está. Pero antes me faltaban las notables, pues como que en ese sentido, pues pues que más o menos escuchaba, ¿cierto? Pues y que cuando fuimos a la reunión del colectivo, pues fue este señor de la notables, entonces me pareció muy curioso. Y fue que, bueno, buscando pues como información, entonces, bueno, pues encontré que con la aparición de resguardos de Sabana Larga, perdón, en 1936, digamos que un proceso como aculturación y se creyeron pues extintos, ¿cierto? Pero en cuanto al cuento, digamos que ellos estaban muy dispersos en Sabana Larga, pues en río Cauca, en el proceso del río Cauca Bajo, por el río Porce, bueno, Nituango, en Andrés de Cuerca, creo que también están muy dispersos, pero entonces dicen pues pues encontré que que pues como todo ese cuento de Ruituango se llevó pues el pueblo de ellos, entonces se está como reuniendo como para que lo reconozcan pues como población indígena también y les den como un territorio que sea de ellos, pues como con todo esto de Ruituango pues para que realmente lo reasienten pues donde debe ser. Ah, ya dije casi. Ah, bueno, entonces bueno, ya le mencioné pues como acá con los ahorrados pues que lo notaba después los invadieron, entonces también por eso pues como que ahí está la relación entre los dos. Bueno, los chocoes, ya les voy a contar, bueno, estaban ubicados en Frontino, bueno, vivían en casas sobre árboles, así decían los españoles, y así los llamaban. Y entonces, bueno, como que yo buscando como que los Embera, pues como que no me daban como ahí en el mapa como antiguo, y entonces ya buscando pues como, digamos que antes los españoles los llamaban chocoes, pero ya pues lo que llamamos los Embera, y como muchos conocen, están divididos en tres, Ella Vida, Do Vida y Chavín. Los también eran como otra comunidad que estaban cerca del río Porcia y Magdalena, eran pues comerciantes, desplazaban, intercambiando sal, algodón, productos agrícolas y esclavos, y estaban sujetos también a cacicazgos. Los yamesíes y guamocodes, ubicados entre los ríos Nechís y Mitara, es decir, que estaban cerca de Santander. Bueno, había una riqueza aurífera y practicaban la pesca intensiva, fabricaban harina de pescado y cazaban cerdos salvajes, y eran como estos, pues, según como lo que encontré, también estaban unidos, pues, como a los nutaves. Bueno, entonces les comentaba, pues, como el grupo Quimbanda, que, digamos, había restos, pues, como de este grupo en Abejorral y en Sonsón, pues, y también como teniendo en cuenta, pues, que si miramos la colonización antioqueña, más o menos como mitad del siglo XIX, pues, estos colonizadores se fueron hacia el sur de Antioquia, pues para mejorar y Sonsón, y llegaron pues a lo que conocemos pues como la cafetero, entonces ahí relacionamos como este tema de los Quimbaya. De en la actualidad, de lo que les comentaba, que están entre nomás estas comunidades indígenas, los Gunandule, los Zenú y los Zember, pues que están divididos pues entre tres, que están, bueno, entre los Gunandule entre Necoclí y Turbo, los Zenú entre Norte Urabá y Bajo Cauca, los Vera en el occidente de Urabá, los Ella Vida, Adrato Medio y Alto, Dovida y Chami, Suroeste, Nordeste y Bajo Cauca. Pues aquí sí no hice como mucho énfasis, pues porque más o menos ustedes conocen, y bueno, históricamente pues ya, más o menos. Bueno, ahora, digamos, acá vamos a como hablar un poco de esto, como eso, pues que entonces me lo conquista, entonces Jorge Robledo pues manda pues a René Luis Tejela para que hiciera aquí como una inspección, ¿cierto? Entonces es muy curioso porque cuentan pues que acá que llegaron pues y encontraron pues indios muy belicosos. Tengo pues como, pues según Víctor Álvarez, pues que fue un profesor pues que me a mí historia de Antioquia y Colombia, él dice pues que bueno, que llegaron acá, lo recibieron con tambores y bocinas, después cuentan las crónicas pues también, y que se juntaron pues 1000 indios, y que hubo pues una confrontación, bueno. Entonces, bueno, en el texto de Víctor pues dice simplemente indios, en el texto de Roberto Luis Jaramillo, que es profesor de la Nacional, dice que los aburrados, entonces es como ya uno donde atacados pues y relaciona con lo que ya les comenté. Entonces dicen pues que se encontraron como con 3000 indios, que tuvieron pues buena confrontación, que bueno, que el se lo vino y esperó como un momentico, y ya después ya fue como cuando hubo esa confrontación, pero ya al ver que había tantos indígenas,
ya se fue pues para a conquistar pues y ya seguir hacia lo que conocemos pues como Santa Fe de Antioquia, solo pues que Roberto Lee Jaramillo dice Santa Fe de Antioquia, pero hay una discusión de que no es Santa Fe, sino que simplemente se quedó por la ciudad de Antioquia, que pues digamos está como la disputa, bueno, entonces Robledo pues decía pues que han encontrado pues grandes edificios destruidos ya pues como por toda esa disputa entre los notables y los aburrados, y bueno, muchos a mano más anchos que los del Cusco pues decía como exagerando pues, y otros bohíos como manera pues de depósito. Entonces, como antes de cuenta, antes ya, bueno, vinieron pues acá la empresa conquistadora de Robledo, se fueron pues para Antioquia. Entonces, pues bueno, cuenta pues como lo que leí, que digamos había como la disputa, porque antes, digamos, en Santa Fe de Antioquia había mucho oro y acá pues en el Valle de Aburrá había mucho terreno para la agricultura. Entonces era como la disputa entre las dos, entre los dos territorios, por así decirlo. Y incluso pues hasta acá llegó pues Pedro de Valdivia, pues según lo que leí, y bueno, estaba como se cuenta pues que quien quería dominar la región, y allá llegó Pedro de Valdivia a Antioquia, pues allá cerca donde estaba Lonutabe, por el río Cauca, y allá Lonutabe pues lo mataron. Entonces hay como de uno cuenta también como las historias pues como los indígenas, y ya luego antes de 1915 Francisco Lara Campuzano, que también se encargó como de fundar Sopetrán, bueno, y pues todas regiones, incluso pues el, el cuadro pues que allá en la iglesia de Sopetrán, pues también lo mandó a traer el de España, pues dicen pues que pues hay dos teorías, pues que el cuadro el cuadro pues de Francisco Campuzano, pues que, bueno, San Pablo trae tres cuadros, el de Sopetrán, el de la Candelaria y San Lorenzo pues acá en Medellín. Pues otro es que el cuadro de la Candelaria pues lo mandó a traer la reina Marina de Austria. Entonces, bueno, Frescolera Campuzano llegó pues acá nuevamente pues al Valle de Urrá en 1615. Bueno, entonces con los indios pues que trajo pues de Occidente, pues los que ven acá, como Urrá de Yamecides, Peques, Maníes, México, Noriscos, pues más o menos como con 80 indios creo que fue que leí, fundó lo que se llama Reguardo San Lorenzo, que más o menos queda pues como entre, digamos, de Santa Elena, Caldas, y digamos que lo fundó más o menos como cerca de lo que es el poblado, pues era como el lugar céntrico, y más o menos como Belén, pues es como la centralidad. Los límites eran pues como todo eso pues, de Santa Elena, las Caldas, hasta, sí, ahí me da. Bueno, pero ante la centralidad pues es como ahí como en el poblado, que es lo que se conoce pues como ahí en el Parque del Poblado, por eso pues como el nombre, y Belén. Entonces, como con todo ese cuento, mandó a demoler los edificios, pues, y las boyas de la gente, pues, a generar resguardo. También por eso es que no encontramos muchos vestigios indígenas acá en la ciudad. Y antes quedó un pueblo muy aprovechable, pues, para la agricultura. Pero antes, digamos, él también llegó como, pues, como con mucho poder al ver tantos abusos que había por parte de los conquistadores que habían llegado, como Rodrigo Rodas, pues, y toda su familia, hacia los indios. Entonces, él llegó como a organizar un poco, pues, por eso digamos que, bueno, él llegó en 1815, pero ya en el 2 de marzo de 1816 fue que ya como la fecha que fundó este resguardo. Por eso digamos que como dos fechas un poco complejas, porque antes está la fecha del 2 de marzo de 1816 y la fecha del 2 de noviembre de 1775, donde ya digamos el Parque de Ríos, allá donde se erige Medellín como villa, porque ya porque ya digamos, ya fue creciendo por la ciudad y todo el pueblo, entonces ya digamos estaban los indios pues acá hacia este lado y ya empezó como a la ciudad a crecer hacia el lado del Parque de Río, lo que se llamó pues Plaza Mayor pues antes, y se decidió pues como formar allá la ciudad pues como porque allá está la élite por así decirlo pues y todo el tiempo. Y bueno, entonces ya pues como con la colonización, pues ya los indios se fueron reduciendo, pues incluso pues decía que ya no más había pues por ahí 5 indios y ya por los que no se conocen pues muchos. Eh, bueno, pues como mencionaba pues ahí, entonces se nombró pues como por cacique en ese resguardo a don Sebastián, es que a don Sebastián,
que era un dios pues precisamente burreño, que recogía los tributos, le entregaba pues al tesorero, y debían pues pagar cada año esos tributos pues con gallinas, maíz, oro, pues que incluso pues traen como oro de otras regiones, como Uritica, Remedios, y pues de Caracolí, bueno, de Caracolí, bueno. Venían incluso pues indios de otras regiones como Cali, Arma, Quimbaya, Tunja, Anserma, Cartago, Yumbo, Carapa, La Palma y Cajamarca. Y entonces para evitar como estos, pues entonces ejercían funciones como músicos, artesanos, pues jorrieros, artífices, así pues como que haciéndose pues como amigos de los tesoreros. Yo creo que entonces sí, bueno, pues como para ya más o menos como llegar un poco pues como a la actualidad, entonces digamos que ya como lo mencioné antes, los Embera, pues lo que antes llamaban los Chocó, llegaron a la ciudad pues porque las millones de la madre Laura empezaron pues como a hacer su trabajo allá en estas regiones y empezaron a traer a los indígenas pues para acá, para darles pues como un estudio y todo el tema y a colocarlas pues como en casas de familia pues más o menos leí. Y bueno, luego antes llegaron pues indígenas Inga, Quichua y Emberachami, también como el tema del comercio, las artesanías y eso, y actualmente están pues la Misal del Cauca, Guayo, la Guajira, del Guainía, los Tule, Panamá y Antioquia, del Chocó, los Zenú de Córdoba y Antioquia, los Pijao del Tolima, los Nasa del Cauca, y Tato del Amazonas, los del Ecuador, los Quichua, Inga del Putumayo, y los Embera del Chocó y del Cesar por los Abaco, entre otros. Bueno, como organización, entonces, pues como con todo esto, pues que empezaron como a llegar indígenas a la ciudad, los Embera, pues y todos estos, entonces se organizó en el 79 el Cabildo Chicarigua, que yo creo que igual ya muchos conocen, y también está pues el Cabildo Universitario, pues que ya, digamos, también hemos tenido contacto con ellos, y ya ahí no me siento mucho porque ustedes los conocen más que yo, y bueno, la orografía, que es un poco extensa, pero bueno, bueno, les recomiendo sobre todo que lean, que vean lo de AFI, que está muy bacano, pues sobre todo con el 4 minutos, pero tienen cosas muy bacanas pues también, y ya, gracias, ya. Ay, disculpa, pues. Uy, Diana, qué buen rastreo. Gracias. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias por ese ejercicio investigativo. Incluso yo creo que podemos socializar como ese material de estudio con todos. Yo creo Sí. que hasta el día de hoy, desde que existe Sí. el parche, creo que ha sido el estudio más completo, digamos, sobre los pueblos que hemos hecho por escrito. Me parece muy bacano que ciertas cosas que mencionas, de pronto, por ejemplo, Atamauta, que es de los Nutabe, nos las había contado desde la tradición oral. Entonces, bien bacano como contrastar también esa narrativa de los cronistas y la narrativa, digamos, desde adentro de las comunidades. No sé de pronto si alguien tenga preguntas, comentarios, perspectivas, problematizaciones precisamente sobre lo que nos acaba de compartir Diana. Por acá Mari quiere decir algo. Pues parecería muy chévere como construir un documento con eso, pues como que quede ahí la bibliografía, no solamente las diapositivas, sino un documento con toda la investigación que hiciste, pues a mí me parece súper completo. Y también como ahí acordándome de Jorge Robledo, pues y la historia de Robledo, que es la que más conozco, se hablaba que los asentamientos pues, o el barrio Robledo surgió a partir de un asentamiento que estaba en San Germán, que de allí era donde empezó como a crecer el barrio como tal, porque antes como que esa zona era toda boscosa y pues obviamente el corredor pues como comercial era desde Santa Fe de Antioquia, bajando pues por todo el parque y llegaba ya como a San Germán, me imagino que para bajar directamente hasta el centro. Entonces es muy genial. Yo no me sabía esa otra parte de lo de Jorge Robledo, pero muy chévere
también como complementar con esos otros daticos que nos compartiste. Muchas gracias. Sí, de hecho, pues, por ejemplo, San Cristóbal es muy curioso porque San Cristóbal sí tiene la iglesia, para los que han ido por allá, hacia allá. No es como hacia el centro, porque pues creían que que la capital iba a ser siempre Santa Fe de Antioquia, pues, Ciudad de Antioquia. Entonces, por eso la iglesia mira hacia allá. Y claro, por ejemplo, el Jordán es muy significativo, pues, se conocen el Jordán, porque pues era ahí como donde llegaban todos los que venían del occidente, pues hacia acá, hacia la ciudad, entonces ahí paraban, pues que el Jordán ahora pues es un rescate de la música, pero antes era lo definido como baños públicos, porque llegaban los arrieros y eso, ahí a tomar o a bañarse, pues entonces ahí también tenemos Todas las la tinadas para llegar al parque de Robledo. Eso es tradición en Robledo. Sí. Y antes había piscinas naturales, ya no existe. Está muy bueno todo ese contenido. No sé si eso, acá vemos dos Santiagos en la conversación, pero es porque estamos nosotros en un computador de Santi y está Santi desde el dispositivo de él, que incluso ahí está pidiendo la palabra. Entonces, qué bueno también que Santi nos complemente un poco. Como, entendí. Yo sí, sí. adelante, Santinito. Hola, muy buenas tardes con todos. Hola. Deseando ando muy bien. Y bueno, no, muy contento, pues realmente llegué un poquito tarde porque andaba volteando, pero bueno, muy importante y muy interesante el tema, porque ha habido una intención en ese proceso de recordar las raíces, como de volver a la memoria de una historia de la humanidad que se ha desarrollado en nuestro territorio. Es bien bonito, pues, poder mirar al pasado. Y voy a acotar unas ideas muy específicas que Diana mencionó y que me parecen bien importantes. Una es frente a la datación de las comunidades en lo que llamamos Valle de Aburrá, ¿cierto? Porque como bien decía Diana, tenemos dos sitios, uno que está ubicado en Envigado, en la zona pues ya de arriba, y otro que está ubicado en San Cristóbal, donde se construyeron las casas de interés social, donde hay esas unidades que son muchos apartamentos. Porque el tema es que la regulación colombiana desde 1970 tuvo lo que fue la regulación sobre el patrimonio arqueológico, ¿cierto? Fue donde se dio como la primera estructuración jurídica del tema y se empezó a crear lo que hoy se conoce como planes de manejo arqueológicos. Un plan de manejo arqueológico es un requerimiento que tiene toda construcción que requiera licencia ambiental. Hasta hace poco la regulación decía, cualquier obra que tenga más de 1 hectárea debe de contar con un plan de manejo arqueológico, es decir, con un estudio arqueológico y con un arqueólogo idóneo que pueda desarrollar la investigación. Hace poco fue derogado ese artículo y quedó que toda intervención que requiera de licencia ambiental exige un plan de manejo arqueológico. Entonces es por eso que cuando mencionamos que se está construyendo el Metro Plus, que se está construyendo una unidad residencial, un parque de bodegas, se exige que se haga pues esa investigación arqueológica, porque hay que tener en cuenta que todo Colombia es un yacimiento arqueológico. Lo más seguro es que en el lugar donde tenemos nuestras casas, nuestros lugares de habitación, vamos a encontrar vestigios de esa presencia de culturas antiguas y lo observamos por medio de fragmentos cerámicos o de objetos líticos, es decir, de rocas talladas. Entonces, en el desarrollo de esas construcciones fueron dos unidades residenciales, una en Envigado y otra en San Cristóbal, encontraron lo que determinaron como la cerámica más antigua encontrada en el Valle de Aburrá, y fue que encontraron unas vasijas, digamos, relacionadas con unos fragmentos de carbono que posibilitan hacer un estudio de radiocarbono 14. Los estudios de radiocarbono 14 solo se pueden hacer, hay una empresa en Canadá y otra para el lado de Europa, como 2 o 3 empresas ofrecen ese servicio para los arqueólogos aquí en Colombia
y mandaron a datar esos elementos que encontraron y encontraron que tenían una antigüedad de aproximadamente 10, pues, del 10.000 antes de Cristo, o sea, hace unos 12.000 años. Eso desde el registro material, pero encontrar esas vasijas de hace 12.000 años nos indican que ya había un desarrollo tecnológico y de asentamiento en el territorio, o sea que esa cifra, esa temporalidad puede expandirse. Entonces, este territorio que habitamos viene siendo ya pues habitado, valga la redundancia, hace más de 12.000, 13.000 años, ¿cierto? Y ahora, ya recapitulando específicamente al tema de la conquista, cabe pues como recalcar que esa llegada de los españoles en 1492 tienen unos procesos de expansión por los territorios y que la primer ciudad que se funda en continente americano está ubicada cerca de lo que es el río Atrato, cerca de las Bocanas en el Urabá, a lo que es Turbo, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en Turbo, uno coge una lancha 1 hora que lo entra por las Bocanas del Atrato a una zona bastante selvática y todavía se encuentra lo que se llama hoy en día, pues lo llaman el santuario, pero realmente pues su nombre más antiguo es Santa María la Antigua del Darién, como la primer ciudad, el primer pueblo establecido en toda América en tierra firme. Y de ahí voy a hacer una relación que es bien importante para empezar también a relacionarnos con esa historia de comunión de los pueblos, y es que digamos, desde allá, desde Santa María Antigua del Darién, habían unas rutas de comercio que venían a Santa Fe de Antioquia y a lo que hoy es Río Negro, a la comarca de Río Negro. ¿Y cómo se pudieron encontrar esos datos? Tenemos dos elementos por medio de los cuales podemos observar al pasado. El primero es el registro arqueológico, observar la evidencia material en los sitios, en la tierra. Y el segundo es con las crónicas que escribieron los españoles. Entonces lo que encontramos es que si aquí en Santa Elena, como hubieron varios hallazgos, se encontraron vasijas que tenían figuraciones, que tenían decoraciones de escama de pescado de mar. Entonces, ¿qué significaba esto? Que había una relación de comercio que ya luego los cronistas nos dicen que era de textiles y de manufacturas orfebres con productos que venían del mar de Urabá. Entonces observamos la presencia de varios caminos, uno de ellos y que es bien importante y bien interesante y que he tenido la oportunidad de recorrerlo, es un camino que va de Santa Fe de Antioquia arriba a Boquerón, en San Cristóbal. Es un camino en piedra que es ya colonial, pero que fue construido sobre caminos que se tenían de comunicación y de negociabilidad entre los pueblos del Urabá y del Valle de Aburrá. Acotando a eso y simplemente para tener en cuenta, digamos, toda la conexión y la comunión de los pueblos que habían, hay dos datos muy importantes. Uno es que cuando los cronistas llegan al Valle de Aburrá, en una de esas crónicas nombran que no más en el Valle de Aburrá habían más de 30 o 40 lenguas diferentes y que estando en el solo Valle de Aburrá habían comunidades que no se comprendían en su lenguaje con las del otro, con las del otro frente, por ejemplo. Un ejemplo, que los de Envigado hablaban una lengua y tenían una tradición diferente a los que vivían en San Cristóbal. Entonces ahí es bien interesante porque si bien existían unos sistemas de cacicazgos, habían unas maneras de manejo político en la cual varios cacicazgos convivían en una zona, o habían, digamos, también otros modelos políticos y de gobernabilidad en los que habían comarcas de tamaños mucho más pequeños. Entonces, ahí quiero nombrar, digamos, una historia bien interesante de la llegada de Pizarro al Cusco, porque cuentan en las crónicas que cuando llegaron los españoles al Cusco,
y preguntaron pues quién era el que mandaba, los dirigieron al Cusco donde Atahualpa, que para ese tiempo era el emperador, y cuenta la crónica que cuando observaron por primera vez a Atahualpa, él tenía, digamos, una vestimenta tradicional en la cual tenía un traje, en la que muchas piezas eran hechas en oro, y algo muy interesante era que tenía una corona de plumas, pero ahí lo interesante es que esta corona tenía plumas de guacamaya de la selva, tenía plumas de aves costeras, tenía plumas de aves que, digamos, eran de la zona andina, lo que primero nos indican un diálogo o una cercanía entre los diversos ecosistemas de un mismo territorio, como cuando nombramos el tema del Tahuantinsuyo, y una segunda idea muy importante y muy interesante que hay, y es que a la llegada al Cusco, en la zona de Perú, se encuentran unos elementos líticos. Los líticos son objetos en piedra que tienen una manufactura humana, y es bien interesante porque encuentran en pleno Cusco unos objetos tallados en obsidiana, y esa obsidiana no se encuentra en ninguna parte, digamos, en mina natural del sur de América. Es decir, que sí o sí tuvo que darse una comunicación entre comunidades de Centroamérica y esta parte de Suramérica. Estos elementos tienen, digamos, fundamentos en registros arqueológicos, y, digamos, hace falta mucha información porque sabemos pues que se perdió mucho en todo este choco cultural de la conquista, pero entonces sí o sí había una comunicación entre los territorios tan extensos como podrían ser en este caso Centroamérica a Suramérica. Entonces, ¿cómo no imaginarnos que entre las comunidades de estos territorios había un diálogo? Como por ejemplo, nombran algunos mayores, un diálogo que se sostenía desde el altiplano cundiboyacense, en lo que denominaríamos los muiscas, y las comunidades cogis y aruacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. De ahí es que nace una gran incógnita, y es que el uso del poporo que observamos manufacturado en oro, y que nosotros hoy lo observamos en los arhuacos hecho en Totumo, el poporo, por ejemplo, quimbaya, también se encuentra en el altiplano cundiboyacense, también se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta, y también se encuentra en las decoraciones del territorio del Valle de Aburrá. Entonces ahí ya hago es una relación para con la memoria de las plantas ancestrales, como es el tabaco y la coca, ¿cierto? Porque yo tuve una profesora que hizo unas investigaciones en los caminos de Santa Elena, los caminos de piedra de Santa Elena. En esas excavaciones ella pudo encontrar una semilla de coca que se había conservado en un yacimiento arqueológico. Entonces, la presencia de esa hoja de coca nos indica unos usos y unos elementos que hacían parte, pues, digamos, esos elementos bióticos y esas plantas que estaban domesticadas en el territorio. Entonces, todo esto para nosotros recordar, tener presente que primero estamos habitando un territorio ancestral en la medida que por cientos y miles de años viene siendo habitado por comunidades. Y segundo, entonces, que nosotros, al estar pensando esta memoria y queriendo recordar estos saberes y estas prácticas, estamos volviendo a una sabiduría ancestral, a un origen. Y en este tema, por eso me parece bien importante la reunión, porque ya para llegar específicamente al tema de la lengua y del conocimiento del territorio, que está bien relacionada con el lenguaje, hay un problema, y es que al darse, digamos, esas confrontaciones tan fuertes entre las comunidades que habitaban aquí, con la llegada de los españoles, las comunidades no pudieron sobrevivir, es decir, fueron diezmadas increíblemente, y es por eso que, por ejemplo, lo que llamamos el resguardo Nutabe, que se encuentra en Oro Bajo,
ha tenido varios desplazamientos y en una información pues que recibí yo, manifestaban que en la misma comunidad Nutabe eran contadas las personas que hablaban el lenguaje y que había solo un abuelo que conocía bien la lengua, pero que ya estaba pues bastante avanzado de edad. Entonces, digamos, por una parte se pierde esa riqueza de la lengua y no tenemos muchos registros sobre los nombres de las comunidades que habitaron nuestro territorio. Digamos, la única manera que nosotros tenemos actualmente de medianamente acercarnos a esos nombres de las comunidades es por medio de las crónicas españolas. Y ahí tenemos el problema de que el español, ¿cierto? Al escribir su crónica, primero escribía como escuchaba, y quién sabe cómo escuchaba, en la pronunciación, por ejemplo, del nativo. O, por ejemplo, cuando se encontraban con una comunidad, el nativo, pues cuentan en esas crónicas que gritaba una primer palabra y con esa palabra nombraban a esa comunidad. Y quién sabe el nativo qué estaría diciendo, por ejemplo, si estaba saludando o presentándose, ¿cierto? No sabemos. Entonces, los únicos registros de los nombres de las comunidades que tenemos se encuentran en las crónicas, teniendo en cuenta que pueden tener errores de pronunciación y obviamente de cómo se escriben, ¿cierto? Pero entonces ya, para, digamos, cerrar lo que quería intervenir es que actualmente, pues, quienes estamos viviendo en Santa Elena, hay un nombre que sí ha sido determinado para todo este territorio desde las crónicas y es el nombre de Arbí, y era un territorio que iba desde lo que era, digamos, el Valle de San Nicolás en Río Negro hasta lo que es el Valle de Aburrá. Una zona bastante amplia fue determinada con este nombre de Arbí. Ya de ahí para allá, digamos, tenemos estos otros nombres como son los taamíes en esta zona del oriente, los ebéxicos en la zona de occidente, para lo que hoy normalmente tomó ese nombre de Béjico, ¿cierto? Y este nombre de los nutabes, porque es bien importante la idea en el territorio antioqueño tener en cuenta que los emberá, ¿cierto? Son comunidades que se desplazaron de otras zonas, son zonas, digamos, son comunidades que vienen de otros territorios y que ya tienen una historia y arraigo cultural aquí en Antioquia, pero que en realidad viene más de la zona de lo que es para nosotros el Chocó. Entonces, en la medida que vamos rescatando algunas palabras, vamos recordando nuestra memoria. Y ahora, desde nuestra posibilidad, pues con nuestro lenguaje, tenemos la oportunidad de expandir la palabra de una cultura que viene habitando ancestralmente el territorio. Eso quería aportar los muchachos y bueno, muchas gracias a Diana por toda la investigación y la información que nos comparte. Ojalá podamos seguirla tejiendo. Hey Santi, muchas gracias. Qué bueno también como ese ejercicio interdisciplinario, pues Santi que ha tenido como una mayor cercanía con la antropología y que aún lo tiene pues desde su relación laboral y Diana pues de la antropología y la arqueología y Diana pues desde la historia, creo que es un complemento muy interesante así como desde esas perspectivas y desde esas disciplinas también del saber. No sé de pronto quién más tenga, digamos, no asuntos históricos o antropológicos, sino de pronto sensaciones que le hayan quedado, perspectivas, ideas, críticas, problematizaciones que también queramos seguir como abarcando. ¿Quién más quiere de pronto tomar la palabra? Como manifestar algo también. Espera. Sí. Que pensando como que toda esa historia que de pronto no se pudo pues como relatar desde las propias comunidades, pero que es bien curioso que todas esas relaciones comerciales también generaron un mestizaje propiamente dentro de este territorio, a pesar de que pues después llegaron culturas mucho más diferentes de las que estaban acá, ya había una mezcla en tradiciones y se ve pues reflejado como en todos esos objetos
que se encontraron. Entonces me parece muy chévere también como analizar ese mestizaje antes de que llegara los colonizadores. Gracias, Mario. ¿Quién más quiere compartir algo? Sí, como le había comentado pues a Diana ahora y también como para hacerles la invitación a todos, pues ahorita a las 7 tendremos una transmisión desde Pluriverso Narrativo pues con raíces, entonces también para pedirles que hoy terminemos como un poquito antes, por ahí a las 5:30 pasaditas, como para ponernos aquí como con prueba de sonido también y en disposición pues de ese espacio. Pero como para complementar también las perspectivas, pues más allá de los hallazgos históricos, pues a mí sí me deja un montón de sensaciones como escuchar, de perspectivas. Algo que analizaba, por ejemplo, del discurso también de las crónicas y también de muchos aspectos, es que a veces como desde el discurso, digamos, de la actualidad, como que tendemos mucho a romantizar también las comunidades. Entonces hay digamos, un gran asunto de conflictos también territoriales, económicos, políticos entre los mismos pueblos y una gran diversidad también entre esas visiones del mundo y a veces, digamos, desde la academia, desde el movimiento social o simplemente así desde los espacios, eh, tendemos a romantizar a los indígenas también como pueblos que estaban en completa armonía con la tierra y entre sí. Y podemos percibir que incluso como lo mencionábamos, por ejemplo, me generó mucho ruido, por ejemplo, todo ese tema del comercio de las mujeres, ¿cierto? También es un asunto de cómo narraban los cronistas, pero también es un asunto de que a veces pensamos que esas estructuras que nombramos patriarcado o ese tipo de elementos desde el discurso decolonial, a veces hacemos ver como si todos los males hubieran llegado a América Latina desde la cosmovisión europea, y no necesariamente, ya que acá también al existir imperios, al existir, digamos, configuraciones políticas de cacicazgo, de jerarquizaciones, eso también llevaba como a unos conflictos por la tierra misma y por los recursos. Entonces, muy bacano como aterrizar también esos discursos desde el ámbito histórico y percibir que estas comunidades ancestrales también fueron muchas altamente conflictivas y que existieron, digamos, grandes tensiones también como en el desarrollo de la colonización. También como para aterrizar un poco como esa perspectiva. Por otro lado, pues me parece también muy interesante lo que dice Santi, en la medida en que, por un lado, como que hay un montón de elementos que desconocemos de nuestra historia y que creo que espacios como este deben, digamos, fortalecerse para potenciar ese ejercicio de pensarnos y de analizar también nuestra historia y el recorrido también de esta civilización hasta el día de hoy. Pero también al mismo tiempo es muy loco que existan tantos vacíos de saber sobre nuestros pueblos, y también es una pregunta muy interesante y es ¿por qué sabemos tan poco de nuestra propia historia y de nuestra propia identidad? Digamos que hay una suerte de respuestas que hemos visto, pero sí es una pregunta muy interesante y ¿por qué? Porque lo único que tenemos de vestigio del pasado es lo que los españoles cuentan de nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasó de diferente en estos territorios, por ejemplo, en el Amazonas o en la sierra, donde se conservan abuelos y mayores que todavía cuentan el origen de su propio pueblo en su propia lengua? ¿Y qué pasó también en estos territorios de Antioquia y del centro del país, donde no tenemos esa memoria del origen también cultural de nuestros pueblos y de nuestras tradiciones? Entonces es bien, bien interesante como más que respuestas, como esas incógnitas y esas preguntas abiertas que van quedando también en el camino. Entonces también agradecerle mucho como a los muchachos también como por esa perspectiva tan amplia que nos dan. No sé si de pronto Diana quiera complementar algo más como a modo de conclusiones o alguien más quiera como esbozar algunas reflexiones como
para ir cerrando, digamos, el espacio por hoy, que como les contamos, pues tenemos también otro compromiso ahorita para ponernos como en disposición de ello, no sin antes como terminar de concluir también como este espacio con un buen ejercicio reflexivo. Entonces, no sé quién más quiera manifestar algo. Tú. Bueno, algo pues me llevó a reflexionar y es lo importante que debe ser para nuestra formación desde niños saber nuestra historia propia, ¿cierto? Porque la historia que nos cuentan es la historia de los españoles, precisamente lo que decía Esteban, ¿cierto? O sea, nosotros, los niños no saben realmente lo que pasó y digamos, sí, nuestra propia historia, nosotros nunca nos cuentan digamos, lo verdadero, lo que fue con nosotros, lo que pasó con nosotros y con nuestras comunidades. O sea, esto lo vienen a saber uno ya grande o con investigaciones desde las universidades. Entonces me parece como muy importante que esto se diera desde las escuelas, ¿cierto? No que le cuenten a uno la repetición de la repetidera, pues, de lo que pasó y que fuimos Apaciguado. ¿Ah? Apaciguado. Uh-huh. Entonces, bueno, esa era como mi reflexión ahí. Bueno, entonces no sé quién más quiera complementar alguna perspectiva o si vamos dando como por culminado también este espacio. ¿Quién más de los presentes quisiera manifestar algo? Si Diana quiere como manifestar algo más. Por no sé pues si si a modo de conclusión, pero sí como con lo que han dicho, pues que Alejandra me recordó que hace 5 años yo fui docente de unos colegios en Belén, Aguas Frías, y entonces hicimos precisamente pues como una exposición sobre los grupos indígenas de Antioquia, pues ya que mencioné. Entonces sí, fue como llevarlos como a cuestionarse como sobre qué grupos indígenas habían acá, eso pues ellas mismas fueron como los que buscaron eso. Y entonces de hecho pues les llevé al museo de la universidad, entonces pues como también es como mirar cómo enseñarles pues como esto, de hecho pues porque los llevé pues ya al museo y estaban como muy aburridos pues porque digamos que la guía pues no estaba como muy amena que digamos, pero sí, entonces como llevarles como este conocimiento de los indígenas pues como pues, a los niños pues o a las escuelas, ¿cierto? Pues por ejemplo en el mapa de la República, acá en Medellín pues sí, pues yo soy una amante de los museos, ya saben, y yo a cuánto museo hay, pues yo soy allá, pero digamos pues que en el mapa de la República hay actividades muy bacanas pues para niños pues y entonces también es bueno como hacer uso de estos recursos. Un lado. Segundo, bueno, ahora que lo comentó pues Santiago, el tema de los caminos, por ejemplo, que en Arví pues están como esos caminos, por acá también por Belén Altavista también está el camino pues de Huaca, que como les comentaba pues Jerónimo Luis Tejelo pues llegó por este lado, entonces todavía se conserva pues como este camino, incluso pues los de Belén Altavista tienen como unos recorridos pues por allá, también como para rescatarlos. Y pues ya lo que mencionaba pues Esteban, pues de como esa fusión, pues como ese sincretismo pues entre lo español pues y lo indígena, pues que sí, digamos que pues por ejemplo que yo también he estudiado mucho pues el tema de lo religioso, entonces por ejemplo pues que como ya hay pues la fiesta del sol, para los católicos es la fiesta del Corpus Christi, entonces como se fusionaron pues estas fiestas también y los españoles, los evangelizadores aprovecharon como el tema de la fiesta del sol bueno, para, para también como meter ahí como entre los indígenas el tema del Corpus Christi, entonces pues por eso es que, no sé, ya le he mencionado, la custodia tiene forma de sol también como por este tema de la simbología indígena. Y por ejemplo, ante la Virgen María relacionada pues con la Pachamama, con la Madre, entonces es como la iglesia también se aprovechó de esos símbolos indígenas para evangelizar a los indígenas también por medio de imágenes y eso. Y sí, pues por eso pues también como se aprovechaban mucho de esas guerras que habían entre los indígenas para irlos también conquistando y evangelizando. Era como eso pues y sí, yo creo pues que sí,
siempre. Fue como muy bueno también como el aporte pues ahí de todos también, porque es también como reflexionar también acerca de las comunidades indígenas y pues que también digamos no sabemos mucho porque bueno, lo que sabemos es como los cronistas, que también, pues que eran también muy exagerados, pues como mencionaba pues, Santiago, entonces era muy complejo pues como en ese sentido, y sí que, pues, por ejemplo, me pareció muy complejo pues como buscar sobre la música o sobre las tradiciones, porque eso no hay mucho, entonces bueno, pues como también mirar cómo celebraban por los indígenas, también me parece que muy complejo pues ahí, creo que sería bueno como rebuscar más ahí, no sé, qué más pueden, o qué más podemos concluir al respecto. Sí, muchas gracias, Diana. Sí, también como Bueno. quería acotar también algo alrededor de lo que dices, y es que precisamente la configuración de nuestra identidad está, digamos, dada a partir de un montón de discursos también coloniales y de experiencias también vinculadas como al ejercicio también de colonización de estos territorios. Entonces, también todas estas preguntas dejan incógnitas abiertas y dejan una tarea también bien importante por construir en la medida en que este territorio ha sido habitado y sigue estando habitado por pueblos antiguos de estas y de otras regiones. Entonces me parecía muy importante plantearnos este ejercicio porque hace una semana estábamos celebrando Inti Raymi, como una celebración, digamos, más del sur, más del Tahuantinsuyo y de las tradiciones, digamos, cordilleranas más abajo del continente. Me parecía muy importante también cuestionarnos por las tradiciones propias de este territorio, encontrando también una gran dificultad de rastreo y de memoria que hay como sobre los pueblos y sobre las tradiciones que se desarrollaron acá también en esta región. Entonces, digamos que bien importante como lo que los compañeros nos proponen, y son más las preguntas que quedan abiertas también, y el debate y la reflexión también crítica que queda abierta para seguir construyendo pues como las conclusiones entre todos, y dejando claro que este ejercicio de apertura digamos, de abrir el pensamiento y de hacer un ejercicio de memoria profunda, pues apenas comienza, y venimos haciendo pues esa tarea poco a poco, ya que a nosotros, digamos, desde la actualidad nos ha tocado o nos hemos venido vinculando con los pueblos que construyen en este territorio, pero que incluso son de otras regiones del país, como el pueblo Inga, como precisamente nuestros aliados también del Cabildo Universitario, que son más de las tradiciones también quillacingas, pastos, y asimismo esta música que tocamos que tiene una gran herencia también del sur. Entonces establecer que hay una gran conexión histórica y cultural entre esos pueblos del sur y nuestros territorios, pero que también hay un montón de vacíos sobre la historia propia que fue habitada también en este territorio. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir cerrando el espacio, agradeciendo mucho a Diana, agradeciendo a Santi, y bueno, y agradeciendo a todos los que estamos acá escuchando también, y con el interés de seguir construyendo también saber así colectivamente. Y bueno, estaremos conversando para ver qué otros temas vamos a seguir desarrollando así de forma colectiva. Entonces, no siendo más, creo que podemos ir dejando esta sesión y este espacio de compartir y de diálogo de saberes así por hoy. Entonces, bueno, agradeciendo mucho a todos y muy buena tarde. Podemos ir dando por concluido el espacio de hoy. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y los invito ahora más tarde a las 7, vamos a estar desde la página de Raíces y desde la página de Pluriverso Narrativo contando un poco sobre el grupo y sobre la música también, y bueno, para seguir construyendo también desde otros escenarios. Entonces, muchísimas gracias para todos y todas.